Buenos días. Este equipo está conformado por Martínez Flores Abel, Pérez Cortés Elena y Rivera Jiménez Alan Alfonso. En este tema vamos a hablar de los lisosomas. Primero vamos a hablar un poco sobre la historia de los lisosomas. Y para ello nos remontamos al año de 1973, donde el científico Christian de Duve se encontraba estudiando células de hígado de rata y mediante un proceso de centrifugación, el cual fue de gran ayuda para separar por completo todos los organelos de la célula, y uno de ellos fueron los lisosomas, ya que si los vemos desde el microscopio electrónico, son los que tienen una tonalidad más intensa. Y como dato adicional, fueron uno de los últimos organelos en descubrirse. Para explicar la formación de los lisosomas hay varias teorías, pero hay una que es de las más aceptadas, en donde tanto el retículo endoplásmico como el aparato de Golgi son de vital importancia, porque primero aparecen los endosomas primarios dentro del retículo endoplásmico, los cuales posteriormente se convertirán en vesículas recicladas. Después, los endosomas se dirigen al complejo de Golgi para transformarse en endosomas secundarios. Estos, al ser más desarrollados, se unen a las vesículas y forman los lisosomas. A pesar de que varios de los autores que exponen sobre los lisosomas consideran que su estructura no es muy compleja, sus características son muy específicas, como por ejemplo que están clasificados dentro del sistema endomembranoso de la célula. Solo se pueden encontrar en célula animal, alrededor de todo el citoplasma. Presentan una forma esférica u ovalada y su tamaño varía dependiendo del tipo de enzima que predomina en el lisosoma, pero aproximadamente su diámetro es de 0.1 a 1.2 micrómetros. Y por último, presentan dos tipos de apariencia. La primera es una apariencia activa, porque se ve granulosa, y la segunda es una apariencia inactiva, que se da cuando tiene un aspecto vesicular, el cual es más plano y liso. Y en la imagen de la izquierda se muestran los lisosomas a través del microscopio electrónico. Las partes que conforman a los lisosomas son una membrana lisosómica y enzimas, y hoy en día se sabe que cada lisosoma puede llegar a contener en su interior hasta 50 diferentes tipos de enzimas, pero hay 4 principales. Las lipasas, que digieren a los lípidos. Luego, las glucosidasas, encargadas de digerir a los carbohidratos. También están las proteasas, que digieren proteínas. Y finalmente, las nucleasas, que degradan al ADN. Sin embargo, un factor clave para que estas enzimas se potencialicen y puedan involucrarse en los procesos es que el medio interno de los lisosomas debe ser ácido y con un pH de entre 4.8 a 5. Esta es la razón por la cual las enzimas reciben el nombre de hidrolasas ácidas. También este proceso se puede dar gracias a la existencia de la bomba de protones que hay en cada una de las células, la cual activa en los iones hidrógeno, y en la imagen de la derecha se aprecia un poco mejor la composición de los lisosomas, en donde la parte verde es la membrana y los círculos naranjas son las enzimas. Como ya se mencionó, los lisosomas tienen una membrana con una bicapa lipídica y proteínas transportadoras, la cual es fundamental para el buen funcionamiento del organelo porque regula la actividad de las enzimas hidrolasas. También permite el paso de los nutrientes desde los lisosomas hasta el citoplasma. Puede favorecer la entrada de sustratos, que son las moléculas que actúan sobre las enzimas. Y por último, impide que las enzimas salgan de los lisosomas, evitando la autólisis. La autólisis es el proceso en donde la célula se destruye a sí misma. Y bueno, los lisosomas tienen un importante papel en el funcionamiento de la célula, gracias a sus enzimas, pero existen algunos casos muy extraños y aislados donde debido a la disfunción o la liberación incontrolada de dichas enzimas lisosómicas, una persona puede desarrollar graves enfermedades. Esto se debe al haber una ausencia de enzimas que se encargan de la degradación de macromoléculas, como proteínas, lípidos o fosfatos.
Y esto altera el metabolismo del individuo, ya que se empiezan a acumular sustancias nocivas y tóxicas, generando retraso mental, trastornos variados y potencialmente mortales. Pero específicamente, ¿qué hacen los lisosomas? Bueno, su función principal es el de degradar desechos, impidiendo que estos degraden así a las estructuras de la célula. Sus enzimas descomponen lípidos, polisacáridos y proteínas que la célula ya no necesita. Esto mantiene libre a la célula de estar acumulando organelos dañados y toxinas. Y bueno, además de simplemente ser, como mucha gente lo conoce, el basurero de la célula, más bien lo que hace esta es reciclar. Los lisosomas hacen su función de limpiar la célula en un proceso llamado autofagia, que viene del griego y significa autoalimentación. Y como se dice, se recicla. Esto se debe a que eliminan componentes que no sirven, pero los devuelven al citoplasma para que la síntesis cree nuevos componentes. Además de esto, tienen otra capacidad, que es la de percibir el estado nutricional de la célula y por ende el del organismo entero. Así que se puede decir que los lisosomas pueden sentir cuando el organismo tiene hambre. Estos organelos son capaces de digerir sus propias estructuras para obtener así energía, como en caso de emergencia. Y una última característica función que tienen es que estos son un mecanismo de defensa de la célula, dado que defienden de bacterias invasoras. Lo que hace es atrapándolas en vesículas y liberándolas, activando así una respuesta del sistema inmunológico. Así que se puede concluir que los lisosomas tienen un papel sinceramente importante en las tareas de la célula. Ahora, los lisosomas, al salir del aparato de Golgi, son simples vesículas con un contenido de enzimas hidrolíticas. Estas se conocen como lisosomas primarias y, al ser recién formadas, únicamente cumplen la degradación de macromoléculas. Pero cuando un lisosoma primario se fusiona con otra vesícula de una lisosoma secundaria, y estas contienen una variedad de enzimas hidrolíticas que son capaces de degradar casi cualquier molécula orgánica. En esta foto se puede apreciar cómo del aparato de Golgi está saliendo el lisosoma primario y después de que se combine con alguna otra vacuola, da un lisosoma secundario. La mayor diferencia entre un lisosoma primario y un secundario es que el secundario son capaces de participar en la digestión celular, mientras que el primario no. Y ahora, según el origen de la vesícula que se fusionó con el lisosoma primario, darán diversas formas de lisosomas secundarios. El primero es un autofagolisosoma, que son el producto de la fusión entre un lisosoma primario y una vesícula autofágica. Y estas son importantes en el proceso de la autofagia. Después, una endosoma tardía es al unir un lisosoma primario con un material de un endosoma primario. Esta se encarga de la degradación de moléculas endocitadas. Y por último tenemos los fagolisosomas, que estos se originan al partir de una vesícula parcialmente de las fagocitosis. Y estas se encargan de destruir partículas contaminantes y organismos patógenos. Cuando un lisosoma secundario hace la tarea de digestión, suelen llegar a haber cuerpos residuales, que son simplemente desechos que no se llegan a utilizar y estos son eliminados. Bien, ahora yo les voy a hablar de las vías de degradación. Las vías de degradación de sustancias. Estas son vías por las cuales llegan las sustancias que van a ser dirigidas en los lisosomas. En este caso, serían de dos tipos, la fagocitosis y la pinocitosis. Recordando que ambos de estos dos son tipos de endocitosis, que es un proceso por el cual las células absorben moléculas envolviéndolas. También recordando que fagos y citos vienen del griego. Fagos significa comer o tragar. Y citosis, viene de célula. Entonces, cuando un- una célula come o traga algo más, en este caso partículas. Ahora, la fagocitosis es la absorción de sólidos.
Las fagocitosis en los lisosomas son partículas fagocitadas como bacterias o partículas residuales de otras células. Son, son contenidas en el interior de los lisosomas para que sean digeridas y después sean eliminadas sin dañar a la célula. El compartimiento en el que son atrapadas madurará y ésta se convertirá en un fagosoma, la cual se fusionará con el lisosoma después de que ésta madure. Un fagosoma, o también conocida como vesícula endocítica, es una vacuola formada alrededor de una partícula por fagocitosis. Ahora, en la imagen se puede observar cómo partículas de alimento sólido van siendo absorbidas por la célula hasta quedar completamente dentro en la vacuola alimenticia. Ahora, la pinocitosis. Esta es la absorción de líquidos y y los absorbe en las vesículas y después la célula los absorbe como nutrientes y otras cosas. Ahora, en esta imagen se puede observar cómo partículas de líquido, en este caso partículas de agua, van siendo absorbidas por la célula por completo hasta haber formado la vesícula, y así es como se hace la pinocitosis. Ahora, la exocitosis. Los lisosomas tienen la capacidad de participar en la exocitosis, es decir, eliminar sustancias del medio interno de la célula, como es en el caso de las células hepáticas, que son las que se encargan de que estas células secretaran enzimas lisosómicas a la bilis. Ahora, en esta imagen se puede observar cómo poco a poco las partículas están siendo eliminadas del medio interno de la célula, es decir, del citoplasma de la célula. Y así es como es lo que pasa en la exocitosis. Ahora, la autofagia, que también es una vía de degradación, es un proceso que se da en todos los orgánulos cuando están deteriorados. Los lisosomas participan en distintos tipos, adaptándose al orgánulo dañado y de las necesidades de la célula. Y son vesículas que capturan el material del citoplasma para degradarlo. Ahora, en esta imagen se puede observar cómo partículas se van induciendo y después se forma el autofagosoma. Después, el lisosoma se fusiona con este autofagosoma y se convierte en un autolisosoma, que después se va a hacer la degradación y el reciclaje. Muy bien, ahora clasificación de los materiales que digieren los lisosomas. Es la clasificación de las sustancias según el material que digieren. Se trata de qué tipo de material se encargan de digerir y se clasifican en vacuolas heterofágicas y vacuolas autofágicas. Ahora en esta imagen se puede observar cómo una mitocondria, se va hacia una vesícula, después se hace la autofagia, después se convierte en un lisosoma secundario con la ayuda de un lisosoma primario, y al final esta es exocitado de la célula al exterior. Y en la parte posterior se encuentra una bacteria siendo endocitada, después se convierte en un fagosoma y se hace la heterofagia. Después, con la ayuda de los lisosomas primarios, se hace un lisosoma secundario y después exocitado, es exocitado. Primero empezaré con las vacuolas heterofágicas. Estas son
son las enzimas que atacan y digieren el material externo a la célula. Algunos ejemplos de estas sustancias son bacterias y restos de otras células. Y las vacuolas autofágicas son las sustancias que provienen del medio interno de la célula, es decir, del citoplasma, las que se van a digerir. Ahora en esta imagen se puede observar cómo los lisosomas ayudan en la fagocitosis de una bacteria y después se convierte en un cuerpo residual. Ayudan en la autofagia, también ayudan en la endocitosis, y que después en esta endocitosis se hace una vacuola digestiva. Y bueno, para complementar, agregamos un video. Los lisosomas son compartimentos que separan potentes enzimas digestivas del resto de la célula. Su función es degradar diferentes materiales biológicos. ¿Quieres conocer cuáles son esos materiales? ¿Cómo se forman los lisosomas? Acompáñame y aprendamos juntos. Los lisosomas son organelos relativamente grandes formados por el aparato de Golgi y se consideran parte del sistema endomembranoso. Su función es degradar diferentes materiales ingeridos, así como orgánulos y proteínas deterioradas o que ya no se necesitan. Para hacerlo, tienen poderosas enzimas digestivas. Los lisosomas mantienen un pH ácido para mantener activas a dichas enzimas dentro. Los lisosomas primarios se forman mediante la gemación a partir del complejo de Golgi. Sus enzimas hidrolíticas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso y, conforme pasan por la luz del retículo endoplásmico, se agregan azúcares a cada molécula, señalizando su unión al lisosoma. De esta manera, es posible que el complejo de Golgi clasifique las enzimas que enviará a los lisosomas y las exportará al exterior de la célula. Los lisosomas también usan sus enzimas hidrolíticas para destruir los patógenos, es decir, organismos causantes de enfermedades, que podrían ingresar a la célula. Los macrófagos son un ejemplo de esto, los cuales son un grupo de glóbulos blancos que son parte del sistema inmunológico del cuerpo. En un proceso que se llama fagocitosis o también conocido como endocitosis, una sección de la membrana plasmática de la célula macrófaga invagina, es decir, se pliega y engulle un patógeno. La sección invaginada, con el patógeno adentro, se desprende de la membrana plasmática y se convierte en una vesícula. La vesícula se fusiona con un lisosoma. Las enzimas hidrolíticas del lisosoma destruyen el patógeno. Cuando los lisosomas primarios se fusionan con otras vesículas, el producto de esta función es el lisosoma secundario. En algunas enfermedades genéticas humanas, categorizadas como enfermedades por almacenamiento lisosomal, una de las enzimas digestivas normalmente presente en los lisosomas está ausente y por lo tanto no pueden degradar algo específicamente, como es el caso de la enfermedad de Tay-Sachs, la cual es hereditaria y no permite que un lípido normal pueda degradarse en las células del encéfalo. La consecuencia de esto es la acumulación de dicho lípido en células del cerebro, causando en el paciente retraso mental, ceguera y disminuyendo su esperanza de vida a únicamente 4 años de edad. En resumen, los lisosomas contienen sustancias capaces de digerir excesos, organelos desgastados y partículas de alimento. También digieren virus y bacterias que hayan entrado a la célula. La membrana que rodea los lisosomas evita que las enzimas digestivas destruyan a la célula y los lisosomas pueden fusionarse con las vacuolas y vaciar en ellas las enzimas para digerir sus desechos internos. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. Hasta la próxima. Y bueno, aquí están nuestras referencias usadas para la presentación. Muchas gracias por su atención.